Hola, mi nombre es Daniela y a mis 35 años, en junio del año 2021, fui diagnosticada con trastorno de espectro autista 1, que antes se conocía como síndrome de Asperger, por la licenciada Virginia Pellegrino, que ha hecho un excelente trabajo en mi proceso y me ha pedido que les cuente en este video, a quienes lo vayan a ver, cómo fue mi proceso de diagnóstico y qué significa para mí ser autista. Empiezo por el principio. Durante la cuarentena me empecé a encontrar en videos de redes sociales como TikTok e Instagram con testimonios de mujeres adultas en el espectro autista, en idioma inglés en general. No había mucho en ese entonces adultos, adultas autistas hablando en redes sociales en español. Así que por suerte, entiendo el idioma, por lo tanto pude empezar a comprender y a sentirme identificada con lo que veía. Y empecé a encontrar un poco la respuesta a por qué a mis 35 años yo me encontraba con algunas dificultades que no veía en otras personas. Por ejemplo, me es muy difícil sostener trabajos y sostener vínculos de amistad, eso principalmente. Por lo demás, creo que las otras áreas de percepción, por ejemplo, soy sensible a sonidos agudos, por ejemplo, y a ruidos, pero no al nivel de que me han impedido hacer cosas en mi vida. Quizá también sí tengo una sensibilidad en cuanto a las texturas y a las comidas que sí me han complicado o me complican el día de hoy también cocinar o limpiar o comer diversidad de comidas, pero también aprendí a hacerlo a pesar de eso lo más posible, no al 100%, pero en general sí me encontraba como muy grande ya para no sentirme independiente, al contrario de los pares o las personas que veía a mi alrededor, que ya, tenían su familia, sus hijos, sus trabajos, sus casas algunos, y mientras que yo no, y no sabía cómo o por qué yo no podía acercarme siquiera a esas cosas. Creo que llegué hasta los 35 años de edad sin saber que siquiera si la posibilidad de que yo fuera autista, porque para mí ser autista era otra cosa completamente. Tenía el estereotipo del niño que no habla, que se balancea, que no hace contacto visual con nadie, que aletea con las manos, y yo no me parecí nunca eso. De hecho, yo hablé muy temprano en mi vida, hablé fluidamente, correctamente como un adulto, desde antes de aprender a caminar. Pero sí, durante toda mi vida me sentía diferente, no me molestaba sentirme diferente, pero sí me daba cuenta que eso, mientras yo era niña y era adolescente, se festejaba como que era gracioso, o que era cómico, o que yo era ocurrente, o que salía con cosas inesperadas. Y nada, quizá para mí hasta era un instrumento de sociabilización ese ser graciosa o ocurrente, o a veces ni me daba cuenta y las cosas que yo hacía o dejaba de hacer causaban gracia. Además que probablemente mi familia también sea neurodivergente. Mi mamá, mi papá, que ya falleció, probablemente haya sido autista, y mi mamá y mi hermana probablemente tengan déficit de atención para lo que yo veo, y quizá en el seno familiar yo veía normal, todo aquello que hacíamos en casa era normal, quizá olvidos, o no registrar ciertas cosas. Y mientras me iba haciendo más grande me daba cuenta que mis características me impedían a lo mejor hacer una entrevista laboral porque no puedo mirar a los ojos. Me preguntaban por qué estaba tan seria. A la vez, si conseguía algún trabajo en relación de dependencia, era como que mi energía no me permitía pasar de un mes o 2 meses o poco tiempo sosteniendo ese trabajo, porque sentía frustración, sentía que no entendía lo que me pedían. Me retaban porque yo no me daba cuenta de cosas que me pedían, o que quizá pensaban que me pedían pero no explícitamente, o no sabía los límites de mi trabajo, hasta dónde yo tenía que trabajar, hasta dónde estaban abusando de mí. En relaciones sexoafectivas lamentablemente también me pasó de no conocer los límites del respeto, así que pasé por cosas muy, muy difíciles durante los primeros años de mis relaciones sexoafectivas. Estaba completamente a la buena de mi propia suerte, la verdad. Ojalá hubiera sabido todo esto antes para protegerme de muchas cosas feas que me pasaron. Y bueno, al día de hoy me doy cuenta de un montón de respuestas que yo tenía. Por ejemplo,
veía que ante ciertos estímulos las personas respondían de cierta manera y a mí no me salía a responder así, o no me gustaba salir a bailar, no me gustaban los deportes, me producía miedo que me arrojen objetos como pelotas a mi cara o a mi persona, o celebración o alegría o tristeza ante determinados estímulos, yo no los sentía y yo pensaba que todo el mundo fingía, al igual que yo. Yo aprendí a que tenía que simular esas cosas porque yo suponía que había que fingir ciertas cosas a los fines de vivir, digamos. Entonces, si yo iba a bailar, podía ir a bailar, podía estar ahí y podía fingir que eso no me molestaba o que más o menos me gustaba, porque veía que el resto de las personas lo hacía. Yo pensaba que el resto de las personas tampoco disfrutaba de esas cosas. Montañas rusas, bailar, estar con mucha gente alrededor. Hay un montón de estímulos que yo no disfrutaba, pero a pesar de eso lo mismo lo hacía. Ir a cumpleaños, a donde había mucha gente, recitales incluso. A mí me gusta mucho la música, pero la experiencia de los recitales siempre me fue muy rara, me da miedo, no es 100% lindo lo que me pasa en un recital. Así que todas esas cosas descubrí que claro, que eran válidas, que yo podía de pronto no ir, habría podido no ir a bailar, habría podido no ir a un recital, habría podido no ir a cumpleaños o ir y quizá utilizar auriculares para tapar mis oídos o ir un ratito y volverme, todas esas cosas que yo no sabía. Bueno, supongo que ahora, digamos, ahora que ya sé cómo es mi condición, estoy aprendiendo, digamos, todas esas cosas a las cuales puedo recurrir. Bueno, muchas cosas más en realidad podría decir de cómo fue mi vida y cómo fue mi proceso de diagnóstico. Realmente llegar muy frustrada a la edad adulta por no poder con algunas cosas que para mí son básicas, me hizo como empezar a buscar si era por ahí, me empecé a sentir identificada con lo que veía y empecé a buscar a otras personas como yo. Encontré a Celeste, que es una chica de Tucumán que es activista y es acompañante terapéutica y es autista, madre de niños autistas, que ella, bueno, yo pude hablar con ella escribió un libro que a mí me ayudó mucho también a validar lo que a mí me pasaba, mi experiencia, y ella me dio el contacto con Virginia, que es una persona que yo conozco que hace diagnóstico aquí en la ciudad de Córdoba y que incluso ha diagnosticado amigos en el sur. Bueno, y eso la verdad que fue una alegría para mí, una alegría extraña, pero finalmente una alegría contar con esa validación. Incluso era más que nada una confirmación de algo que yo ya sabía, al haber leído tanto y haber investigado tanto sobre la condición. Yo ya sabía que yo era autista, incluso si el diagnóstico no me daba de manera positiva, probablemente lo iba a intentar en otro lado o yo misma me iba a considerar autista e iba a actuar en consecuencia, porque es el marco que a mí me sirvió para explicarme un montón de cosas. Pero bueno, a pesar de eso, nada, finalmente me dio positivo el diagnóstico, como que soy autista según el test y según todas las pruebas que me hicieron. Y cómo es ser autista para mí lo estoy como aprendiendo realmente después de que me diagnostiqué. Pasó un año y medio, casi, un año y casi medio año más. Y estoy aprendiendo realmente. Creo que mi primer reacción fue descansar de todo aquello que había intentado hacer y que no había logrado hacer. Así que estoy intentando bastante. Bueno, se inauguró para mí como una piedad, autopiedad propia de no frustrarme si algo no me sale, o incluso de tratar de, si no sé cómo intentar nuevamente algunas cosas, tratar de no intentarlo por ahora, sino tratar de conocerme y ver cuáles son las necesidades que tengo realmente a nivel social, a nivel energía, a nivel sensorial, bueno, en varios planos. A nivel laboral, a ver qué puedo hacer, cuántas horas puedo trabajar, de qué puedo trabajar, dejar de exigirme en ese nivel. Pero estoy aprendiendo, realmente estoy aprendiendo ahora. Yo creo que lo más frustrante de ser autista es que no se conozca la condición a nivel popular, digamos. Yo hablo abiertamente de mi condición y sin embargo las personas no ven en mí nada diferente, y porque no se ve, no se entiende, porque es muy difícil a lo mejor transmitir la experiencia.
básicamente es como no entender, tener una lógica completamente distinta a la del resto del mundo, y sentir que no podés cumplir con las expectativas del resto, sumado a que quizá tu umbral de molestia o incomodidad es diferente también al del resto. Es como vivir con una piedra en el zapato. Cuando uno siente una piedra en el zapato, se detiene en donde está, se saca el zapato y busca sacarse la piedra. Bueno, es como tener una piedra en el zapato constante y no poder sacársela en todo el cuerpo, en la cabeza, en todos lados, y es difícil vivir así, digamos. Es como que cualquiera entendería que si tenés una piedra en el zapato te la querés sacar automáticamente, inmediatamente. Y creo que nosotros hemos aprendido a vivir con la incomodidad. Eso agota, desgasta. Creo que principalmente ese también es el problema, ¿no? Como encontrarse imposibilitado de trabajar, imposibilitado de tener una vida social a veces por el nivel de cansancio o de falta de energía que podemos llegar a tener, y administrar la energía a lo mejor es más el desafío para nosotros, nosotras. Y no es que querramos a veces estar en nuestro propio mundo, como que, bueno, yo creo que mucha gente interpreta como que yo estoy en mi propio mundo, pero no es que estar en mi propio mundo es una opción, sino que a veces es mi única salida para poder estar en los lugares o participar de las actividades. Es aislarme desde los oídos, aislarme desde ponerme a tejer. Me pongo a tejer en cualquier lado y a veces suceden un montón de cosas a mi alrededor y simplemente no sé cómo estar en los lugares. Y creo que al no entenderse la condición, simplemente las personas actúan como si nada, como pensando esto, ¿no? Bueno, es una persona que le gusta estar en su mundo, pero no, nos gustaría estar en el mismo mundo que el resto, nos gustaría que nos pregunten, ¿necesitas salir? Nos gustaría que nos pregunten, ¿necesitas que bajemos la música? Nos gustaría que nos pregunten cómo podrían ayudarnos, bueno, una serie de cosas que espero que sean las que vengan en el futuro. Bueno, muchas gracias por escucharme y les mando un saludo y bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento.